Bienvenidos, queridos hermanos. Hoy queremos hablar sobre una profecía que se está cumpliendo, de una iglesia católica que se empequeñecería, perdería poder y prestigio y estaría en crisis de fe. Inmediatamente después del Concilio Vaticano II, el teólogo padre Joseph Ratzinger hizo esta afirmación que hoy vemos cumplirse. Pero más de 100 años antes, la beata Ana Catalina Emmerich tuvo una visión describiendo cómo se llegaría a esto. La mayor parte de la iglesia pactaría con el mundo, mientras quedaría un remanente fiel que luego recompondría la verdadera iglesia. Aquí veremos cómo confluyen estas dos profecías. Quédate que esto te va a interesar, porque está pasando hoy ante nuestros ojos. Te queremos recordar que te suscribas a este canal activando la campanita y en pantalla verás cómo colaborar con nuestra misión en Patreon y también en YouTube para que este equipo católico de las Américas pueda seguir financiando sus investigaciones que no encontrarás en otro canal. Ahora, Ana Catalina Emmerich, la monja alemana, tuvo revelaciones en el siglo XIX sobre una falsa iglesia que surgiría dentro de la verdadera iglesia de Cristo y se haría hegemónica. Dijo que esto sucedería por la corrupción, el engaño, los pecados de la carne y el debilitamiento de la fe. Vio que en una parte del proceso habría dos iglesias coexistiendo, una auténtica pero pequeña y sufriente, y otra más grande, bien organizada, llena de gente, pero sin verdadera sustancia espiritual. Describió esta iglesia falsa como un poder oscuro y engañoso, que seduciría a muchos fieles al apelar a valores modernos, pero socavando las verdades fundamentales de la fe. Esta iglesia parecería externamente la verdadera iglesia católica, pero carecería de la esencia espiritual, la gracia divina e incluso del verdadero evangelio. Sería mundana, con motivaciones políticas y centrada en asuntos seculares, alejándose de Cristo y de la salvación de las almas. Y en una entrevista en 1969, el padre Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI, habló sobre el futuro de la iglesia. Predijo que la iglesia pasaría por una profunda crisis, perdiendo poder político, privilegios sociales y gran número de fieles. Esta reducción no sería simplemente una pérdida, sino un proceso de purificación, en el que la iglesia, aunque más pequeña, luego se convertiría en una comunidad de creyentes más comprometidos y auténticos. Dejaría de ser una institución influyente en términos mundanos, pero su testimonio espiritual se fortalecería. Ana Catalina Emmerich advirtió 4 elementos que distinguirían a la iglesia falsa. 1. La secularización de la fe. La falsa iglesia estaría marcada por un énfasis excesivo en cuestiones políticas y sociales, dejando de lado la verdad espiritual. Esto diluiría la doctrina y marginaría enseñanzas esenciales como el pecado, la salvación y los sacramentos. 2. El compromiso de la doctrina. Para acomodarse a la cultura moderna, esta iglesia comprometería verdades esenciales, aceptando creencias contrarias a la doctrina católica, como el relativismo moral o la negación del pecado. 3. El falso ecumenismo. Emmerich advirtió que esta iglesia buscaría la unidad con otras religiones, minimizando las verdades cristianas esenciales. Este tipo de unidad, basada en la paz y el diálogo, superficial, diluiría la fe y confundiría a los creyentes. Y 4. La persecución de la verdadera iglesia. En sus visiones, Emmerich vio cómo la verdadera iglesia, fiel a las enseñanzas de Cristo, sería ridiculizada, aislada y perseguida.
y los fieles serían marginados y tachados de intolerantes y rígidos. Mientras por su parte Ratzinger dijo que una iglesia que celebre el culto de la acción con posiciones políticas es totalmente superflua. Por lo tanto, se destruirá a sí misma. Y que lo que quedará será la iglesia de Jesucristo, la iglesia que cree en el Dios que se ha hecho hombre y nos promete la vida después de la muerte. Y agregó que el futuro de la iglesia dependerá de quienes tienen raíces profundas y viven en la plenitud pura de su fe. No surgirá de quienes se acomodan al mundo, ni surgirá de quienes toman el camino más fácil y declaran falso y obsoleto todo lo que separa el cristianismo del mundo. De modo que tanto Benedicto XVI como Emmerich previeron un futuro en el que la verdadera iglesia, o sea, la verdadera fe, enfrentaría desafíos internos y externos, lo que resultaría en una purificación que llevaría a una comunidad más pequeña pero más fiel. Es el concepto de remanente fiel, que proviene de la Escritura y se desarrolló en la tradición cristiana, y ha sido interpretado a lo largo de la historia como una promesa de que incluso en tiempo de apostasía o persecución, Dios siempre preservará a un grupo leal a su alianza. Y es así como Emmerich visualizó dos iglesias en sus visiones. Una auténtica, pequeña, perseguida y sufriente, fiel a las enseñanzas de Cristo. Y otra falsa, más grande, popular, bien organizada y enfocada en los asuntos mundanos, aunque no separadas ediliciamente. Y esto concuerda con la visión de Benedicto XVI, quien afirmó que la iglesia se reducirá debido a la secularización y a la pérdida de la fe que habrá en la sociedad moderna. Pero luego se apartaría de las estructuras de poder mundano para centrarse en su misión espiritual. Sería la iglesia de la fe, verdadera creyente en la promesa de Jesucristo. Ambos señalaron el peligro de la secularización en la iglesia. Benedicto XVI alertó de que la verdadera iglesia se enfrentaría a una sociedad cada vez más alejada de los valores cristianos. Y Emmerich advirtió que la falsa iglesia estaría dominada por ideologías políticas y sociales. Para ambos, este proceso haría que muchos fieles se alejaran, incapaces de discernir entre la verdadera fe y una religión acomodada a las normas del mundo. Y ambos se refirieron a la persecución a la iglesia verdadera. Esta persecución es vista como parte del proceso de purificación. Benedicto XVI predijo que los católicos comprometidos con la fe serían marginados y atacados cultural y políticamente. Y Emmerich vio una persecución directa contra los fieles de la iglesia auténtica, tanto desde dentro de la iglesia misma como desde el exterior. En definitiva, Ratzinger y Emmerich concuerdan en que, aunque la iglesia pase por tiempos de prueba, la promesa de Jesús de protegerla hasta el fin de los tiempos sigue vigente. Para Benedicto XVI, esta reducción de la iglesia no es una señal de fracaso, sino una oportunidad para recuperar su verdadera esencia y misión. Mientras Emmerich enfatizó que en las pruebas que vendrían, los verdaderos fieles deben mantenerse firmes en la oración, el ayuno y la defensa de la fe, porque la victoria final es de Cristo. Bueno, hasta aquí vimos que la profecía de Ratzinger y la de Emmerich concuerdan en que la Iglesia Católica se empequeñecería, perdería poder y prestigio y estaría en crisis de fe. Que se llegaría a esto porque la mayor parte de la Iglesia pactaría con el mundo, mientras quedaría un remanente fiel que luego recompondría la verdadera Iglesia. Ahora, si te gustó esto que contamos y analizamos, marca que te gusta este video y por favor compártelo con tus amigos y déjanos tu comentario.
Y me gustaría preguntarte, ¿en qué etapa crees que estamos en todo este proceso que describen Ratzinger y Emmerich?